Shalom, hermosa familia de Israel. Esta es la Parashá Terumá. La Parashá Terumá significa ofrenda alzada o porción separada. Y está en el libro de Shemot en el capítulo 25:1 al 27:19. Hoy vamos a hablar de algo sencillo pero también interesante. Y es que, bueno, ya dijimos repetidas veces que pues el arca, que tiene unas características especiales, que nos habla de los dos querubines como los testigos en oro, que nos hablan de la divinidad, el caporé, la tapa del arca que era de oro puro, que no tenía medida en sí, sino que nos habla de la divinidad de Yeshua y que el Eterno habla a través de esa tapa, de ese caporet. Caporet, la palabra capará, que significa cubrir, que el arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera, que nos habla, en la madera acacia nos habla de la humanidad de Yeshua, y el oro nos habla de la divinidad de Yeshua. Pero bueno, vemos entonces que el arca tipifica a Mashiach como esa corporificación del testimonio del Eterno, ¿no? Este testimonio, digamos que esta arca no tiene nada estático, o sea, debe ser capaz de moverse. Y nos habla de un movimiento. Eh, El libro de los Hechos es un relato de las actividades o del mover de Mashiach. Cuando Mashiach estuvo en la tierra hubo un mover, desde Jerusalén hasta Judea, Samaria, luego hasta el mover que comenzó después de la resurrección de Yeshua, después de que Yeshua ascendió, vino el Espíritu de Santidad en la fiesta de Shavuot y comenzó un mover, que no sé, que estuvo estático en Jerusalén, sino que fue hasta Judea, Samaria y luego hasta la parte más remota de la tierra, como dice Hechos 1:8, y es lo que vemos realmente en estos tiempos, como la palabra ha llegado a nosotros. Así que en el libro de los Hechos, el Mashiach que vemos no es el Mashiach encarnado, el Mashiach que caminaba en la tierra con un cuerpo humano, al contrario, vemos al Mashiach que fue crucificado y que resucitó y que ascendió a los cielos. Y lógico que envió su espíritu de santidad como ese espíritu vivificante. Eso es lo que podemos encontrar aquí, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos relata el mover de este Mashiach dentro y por medio de su cuerpo. Dentro y por medio de su cuerpo. Eso lo vamos a entender perfectamente. Sí. Lo que vamos a ver es que el arca tenía 4 anillos de oro y 2 varas. Y nos vamos a referir en esta parashá a los 4 anillos y las 2 varas, eh, que está aquí reflejado en el libro de los Hechos. O sea, está en el libro de Shemot, de cómo es la orden de hacerlo, y está reflejado como una realidad en el libro de los Hechos. En los Hechos tenemos una descripción de los anillos y de las varas. Es decir, tenemos un relato del mover de Mashiach en la tierra como testimonio del Eterno, ¿no? Que es estas varas y estos argollas. Pues lógico, el arca fue hecha en el monte Sinaí, pero no permaneció allí. El arca fue construida, eh, de una manera que podía ser trasladada de un lugar a otro. Inclusive en el libro de Números dice que los hijos de Israel, ellos transportaban el arca y marchaban como un ejército. Pero para que esta arca pudiera ser transportada, necesitaba eh, tener la forma de poderla transportar sin tocarla. O sea, debería tener 4 anillos y 2 varas para ser movido, ¿no? 4 anillos y 2 varas. Las 2 varas, era para que los 4 levitas transportaran las varas en sus hombros. Por eso, en esta paracha dice: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Era la orden, ¿no? Ahora, en tipología, un anillo de oro representa al espíritu de santidad, ¿no? El espíritu de santidad. 4 anillos de oro significa que la naturaleza divina de Mashiach es el poder que lleva
que conlleva esta unidad que une, que conecta. En otras partes hemos mencionado que un anillo de oro representa el espíritu con el cual hemos sido sellados, ¿no? Igual que el matrimonio se sellaba con un anillo. Eh, y el anillo, por lógico, un anillo de matrimonio, una argolla de matrimonio no tiene ni comienzo ni fin, únicamente el orfebre es el que sabe dónde la soldó, dónde la unió. Entonces aquí estamos viendo lo que representa el espíritu del Eterno. Estos anillos hechos con oro, porque nos hablan de la divinidad, de la naturaleza divina, de Mashiach, representan el factor y poder que une. O sea, sin anillos no se podría sostener el arca. Y sin las varas no se podría transportar. Pero estos anillos y estas varas eran de oro puro. Obviamente que nos hablan de eso, de la divinidad de Mashiach, que era uno con el arca. Entonces, eh, sin anillos no se podría sostener el arca y no habría ningún lazo, ninguna conexión. Tiene que estar siempre conectado todo, lo uno con lo otro, porque el Mishkan es uno solo, el arca es una sola. Los implementos que tenía, la estructura del arca era una sola, porque nos habla de unidad, ¿no? De que Yeshua era uno con el Padre, que esa es la clave de la unidad, ¿no? Nada se trabajaba independiente. Yeshua dijo, lo que he visto a mi Padre yo lo hago. A lo que mi Padre me envió yo vine a hacer. Entonces siempre había la unidad del Padre con el Hijo. Y lógicamente ahora nosotros somos uno con el Padre, uno con el Hijo, y tenemos que funcionar de esa manera. Entonces este espíritu vivificante, este espíritu del Eterno, está representado aquí por los anillos y por la forma como están unidos estos 4 anillos para ser transportados por las varas. El versículo 2 afirma que pues estos anillos eran fundidos, ¿sí? O sea, no fueron hechos con material martillado como sucedió con el arca o como sucedió con la menorá, ¿sí? Con el candelabro. Aquí nos habla precisamente de que al ser fundidos nos habla de que el espíritu vivificante, el espíritu del Eterno se convierte en el poder que une por medio de la experiencia del madero, ¿sí? O sea, esta, ese fundir representa las pruebas que vienen por medio del sufrimiento. Cuanto más experimentamos la cruz, más el espíritu vivificante, más el espíritu del Eterno será fundido y se convertirá en esos anillos de oro. Y entonces, lógico, vamos a tener esos anillos fuertes para el mover del testimonio del Eterno. Estamos hablando de cómo manifestar su gloria, de cómo llevar su mensaje a las naciones. El mover de esta arca que era Yeshua. Cómo lo podemos transportar, cómo lo podemos llevar, cómo lo podemos manifestar. Entonces, si miramos este significado espiritual de los 4 anillos de oro desde el punto de vista del Brihadacha y lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, pues diríamos que el madero es siempre una prueba para nosotros. Cada día debemos experimentar ese madero o la cruz como una prueba. Sí, cada prueba. Recuerden que Yeshua dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Y recordemos que, lógico, tenemos que ir, cada día yo muero, dijo el rabino Shaula, ¿no? Así que esta es la experiencia de los anillos fundidos. El oro usado al hacer los anillos debe ser de oro fundido, ¿sí? Entonces, estos anillos de oro que han sido fundidos representan ese espíritu vivificante que está en nosotros, que nos permite transportar esta arca, transportar este ministerio y Yeshua, transportar esta gloria divina. Es la experiencia que nosotros recibimos y lógicamente nosotros debemos pasar por la prueba de la cruz, ser fundidos, ese oro es fundido eh, antes de que el Espíritu del Eterno pueda convertirse en nosotros en un anillo de oro con su poder que une. Tenemos que pasar por la experiencia, ¿no? Ahora, pues, podemos ser buenos creyentes, creer que somos buenos creyentes y no llevar el arca del testimonio. Hay personas que creen que porque hay buenas obras ya son suficientes, es suficiente.
otros que porque ya tiene la salvación es suficiente. Eso, diríamos que es un creyente que vive de manera natural. Entonces, cada creyente que vive de manera natural, pues no tiene el testimonio de Yeshua. Entonces, debemos recordar que sí, estamos para experimentar este mover del Espíritu. Debemos hablar de la palabra, del Evangelio. Debemos enseñar como maestros. Debemos reunirnos según la palabra. Sin embargo, digamos que estas cosas en sí mismas no son el testimonio de Yeshua. Sí, o sea, podemos predicar el mensaje, tener mucho éxito, enseñar correctamente la Biblia, reunirnos correctamente, ser ordenados en muchas cosas, celebrar las fiestas en los tiempos exactos, sin llevar el testimonio de Yeshua. Y esto precisamente nos habla de que en realidad no tenemos el arca, ¿sí? Es decir, no expresamos a Mashiach. Tener el arca es expresar a Mashiach. Recuerde que el Eterno hablaba únicamente a través del caporet que estaba en el arca. Así que debemos recibir la visión que es importante, clave. Llevar el arca del testimonio significa expresar a Mashiach, manifestar su gloria. Y cuando manifestamos la gloria de Yeshua, pues del Mashiach, pues estamos manifestando la gloria del Eterno. ¿Sí? Entonces, todo esto de llevar el mensaje, de enseñar la palabra, de reunirnos, todo esto debe llevar siempre un sello. Y ese sello es el arca, el testimonio de Yeshua. Si no, estamos en lo natural, estamos en lo carnal y no funciona. No es como el Eterno quiere, no es como el Eterno anhela. Entonces vemos, por ejemplo, los 4 mensajes, en los 4 evangelios. En Mateo nos exhortan a hacer de las naciones discípulos. En Marcos a predicar el mensaje a toda criatura. Encontramos en Lucas, por ejemplo, a predicar el mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y ya en el libro de Yohanan nos exhorta a llevar fruto. ¿Sí? Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 8, la palabra nos dice que seremos testigos de ese mover, de esa arca que llevaba unos anillos y unas varas en la que era transportado. Seréis mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que básicamente el Eterno no habla de predicar el Evangelio, sino de ser sus testigos. Un testigo es el que da testimonio. Un testigo es el que ha visto. Cuando hay un juicio y llaman a los testigos, el juez les pregunta, ¿ustedes vieron? Y dicen, no, nosotros fue que nos contaron. Usted no sirve, porque un testigo es aquel que ha visto. ¿Sí? Entonces tenemos que ser claros en el asunto de ser testigos. Revelaciones capítulo 1 habla del testimonio de Yeshua. ¿Sí? Él es precisamente este testimonio en Revelaciones es el candelero de oro. ¿Quién es el candelero de oro? Pues Yeshua, nuestro Mashiach. Ahora, lo que venimos hablando, podemos hablar del mensaje de la Biblia, enseñar la palabra, tener reuniones, ser muy prósperos en el asunto de crecimiento, pero si no tenemos el candelabro de oro, la menorá, como el testimonio de Yeshua, no estamos haciendo absolutamente nada. Podemos estar adquiriendo gloria, pero es una gloria personal. Podemos estar trabajando no para el Eterno, sino para nosotros mismos. Y pues, lo vemos claramente, precisamente, en el arca, en la época de la Torah del Tanakh, era posible tener el Mishkan con el lavacro y el altar. ¿Sí? Era posible, claro, pero sin tener el arca. Lo vemos muy claro. Hubo ocasiones en que el arca fue separada del Mishkan. ¿Por qué motivo fue separada? Porque el pueblo de Israel se desviaba del camino. Lo vemos claramente en 1 Reyes capítulo 3, cuando Shlomo reinó.
él, pues la costumbre era que él visitaba el lugar donde se encontraba el Mizcán. Sin embargo, el arca no estaba allí. Por eso fue que en medio de un sueño que él tuvo una noche, entendió que Elohim no estaba en el Mizcán, sino en el arca. O sea, principalmente él estaba en el arca, ¿sí? Y el arca necesitaba estar conectada con el Mizcán. Y Salomón fue a adorar a Yeshua, al Eterno, donde se encontraba el arca. Primera de Reyes, capítulo 3. Ahora, podemos estar viviendo la misma experiencia del lomo, ¿sí? Nosotros también podemos tener el Mizcán sin tener el arca. Podemos tener una buena predicación de mensaje. Podemos tener un léxico espectacular. Podemos tener la enseñanza de la hermenéutica, la apologética. Pero podemos carecer del testimonio de Yeshua. Y eso lo vemos claramente en las religiones. Inclusive en nuestro vivir podemos ser buenos creyentes, pero quizá no llevemos el arca, no llevemos el testimonio de Yeshua. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengamos la experiencia del madero, la experiencia de la cruz. Esa experiencia de la cruz debe ir con esa naturaleza divina en un anillo de oro. O sea, cada día necesitamos la experiencia de la cruz, claro, la experiencia de los anillos fundidos. Y en la cruz de Mashiach está el Espíritu, y el Espíritu Santo, y experimentamos la cruz por medio del Espíritu. Por eso esta crucifixión equivale a fundir. Somos fundidos, como esos anillos en el arca. Cuando experimentamos la cruz, no tenemos solamente oro, sino un oro que ha sido fundido y hecho anillo. Podemos tener solo el oro, pero si lo tenemos en una piedra, pero si no, o en una roca o en una forma, pero si la idea es que podamos, que haya sido fundido y que tenga una característica, haya sido hecho anillo. Entonces tenemos el espíritu vivificante como ese anillo que sostiene el arca, como el factor que une. Y vamos a tener el poder necesario para llevar el arca, porque necesitaban estos 4 anillos y estas 2 varas para poder transportar el arca, que el arca del testimonio de Yeshua. Este es un detalle muy importante que se relaciona precisamente con la experiencia de Mashiach, con el hecho de que debemos vivirlo a Él. Si nosotros lo vivimos a Él, podemos manifestarlo, podemos ser testigos de que hay una realidad. El Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad vive en nosotros y podemos manifestar su gloria. Y todo por eso les continúo bendiciendo. Chao, shalom.